Cuando me casé con Enrique, hace 13 años, yo era solo una bibliotecaria a la que le encantaban las historias. Él era un funcionario con un encanto cínico y una sonrisa fácil. La vida era sencilla. Una casa alquilada, facturas justas, vacaciones en sitios baratos y un amor que en aquel entonces parecía suficiente. En los últimos años, Enrique había cambiado. Se volvió distante, impaciente, frío. Todo le molestaba, desde el arroz muy blanco hasta mi risa fuerte. Yo seguía creyendo que era una fase, que el estrés del trabajo, la rutina, la edad me lo impedían. Insensatamente persistí. Hasta aquel sábado. Llegó temprano a casa, con una sonrisa que no le había visto en años. Se sentó en el sofá y dijo, con la calma de quien pide un café: Luciana, tenemos que hablar. Quiero el divorcio. Me quedé paralizada. ¿Qué? Ya no te amo. De hecho, no sé si alguna vez lo hice. Simplemente no tuve el coraje antes. Pero ahora puedo empezar de nuevo. En shock, intenté comprender. Le pregunté qué había pasado. Fue directo. Me gané la lotería. Se me heló el corazón. ¿Qué? Sí, lo gané todo yo solo. No hay división. El boleto está a mi nombre. Hice todo bien. No quiero pelear, solo quiero mi parte de la lotería. Y antes de que preguntes, no vas a conseguir nada de esto. Permanecí en silencio. Recogió las maletas que ya estaban empacadas, me besó en la mejilla, seca, vacía, y se fue, dejando solo la sombra de un matrimonio y un sentimiento de traición. Pero cometió un error. 3 días después, fui a la lotería donde siempre jugaba. Era martes. Necesitaba confirmarlo. Algo. Hablé con la encargada, Solange, una señora que me conocía desde hacía años. Sol, dime algo. ¿Recuerdas la última entrada de Enrique? Se rió. Claro que me acuerdo. De hecho, fuiste tú quien vino a jugar el sábado, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Oye, me envió un mensaje diciéndome que jugara su juego porque estaba en el trabajo. Lo llenaste, lo firmaste, y yo le puse tu nombre. Está en el sistema. ¿Quieres ver una copia? Me temblaban las manos. Imprimió la entrada. Ahí estaba. Mi nombre, mi firma, mi letra. Me fui a casa sin decirle nada a nadie. Llamé a un amigo abogado. Tengo la entrada original, firmada por mí. Ganó, pero el juego se jugó a mi nombre. Se rió nerviosamente. Luciana, ¿tienes idea de lo que significa eso? Sí. Y él no tiene idea. La batalla legal fue silenciosa. Enrique no impugnó el divorcio. Pensó que saldría ganando. Ya había alquilado un ático, comprado un coche importado y aparecido con una mujer 20 años menor en fotos en redes sociales. Cuando recibió la citación, se quedó atónita. Me llamó ese mismo día. ¿Qué haces, Luciana? Solo exigiendo lo que es mío. O mejor dicho, lo que intentaste robarme. El billete era mío. El billete está a mi nombre. Lo compré con mi dinero. Está registrado a mi nombre. Lo firmé yo y la lotería tiene las imágenes. Silencio al otro lado de la línea. Luego gritos, pérdida de control, maldiciones. Colgué. El caso terminó en los tribunales. Los medios se enteraron. Empezaron a aparecer titulares. Hombre intenta ocultarle a su esposa el premio de la lotería, pero el billete estaba a su nombre. La estafa del divorcio sale cara. La mujer va a juicio y puede llevarse el 100% del premio. Se programó la audiencia. Enrique, avergonzado, intentó llegar a un acuerdo. Te doy el 40%, Luciana. Terminemos con esto. Quiero el 100%. No tendrás el coraje.
Ya lo tuve, cuando firmé esa nota y cuando te dejé salir por esa puerta. Finalmente, el juez dictó sentencia basándose en los registros, las imágenes de la lotería y el nombre en el sistema Caixa. La ganadora oficial de la lotería fue Luciana de Castro Silva. Recibí el importe íntegro. Enrique tuvo que abandonar el ático y devolver el coche. Ambos estaban a nombre de empresas que había abierto apresuradamente y que ahora estaban siendo investigadas. Tras la sentencia favorable, Luciana decidió que necesitaba más que justicia, necesitaba paz. Recogió parte del premio y se mudó al lugar donde siempre había soñado vivir, una ciudad costera del sur, rodeada de naturaleza, cultura y un ritmo de vida acorde con la nueva mujer en la que se estaba convirtiendo. Fue allí, entre el aroma del mar y el sonido del viento en los árboles, donde realmente comenzaría de nuevo. Luciana siempre había sido una apasionada de la educación y la lectura. Con la inversión adecuada, fundó su propia empresa, una red de centros educativos centrados en la educación continua, la inclusión digital y la formación profesional para mujeres en situación de vulnerabilidad. El proyecto creció rápidamente. En menos de 2 años, tenía sucursales en 4 ciudades, decenas de empleados y miles de vidas impactadas. Se redescubrió como emprendedora, como líder y como mujer. Pero no toda la paz llega sin el ruido del pasado. Enrique, ahora en decadencia, se enteró de su éxito a través de los periódicos y las redes sociales. Intentó contactar con amigos y familiares lejanos hasta que consiguió el número de una de las oficinas de la empresa. Comenzaron los mensajes, al principio amables, luego exigentes, presionando, culpando. Luciana, lograste esto gracias a ese dinero, y ese dinero era nuestro. Estuvimos casados más de una década. ¿No tienes corazón? ¿No me das las gracias? Al menos ayúdame a empezar de nuevo. Cometí un error, pero no merezco esto. Ella lo ignoró, pero un día al salir de una conferencia que daba en la universidad, lo vio de pie al otro lado de la calle. Estaba visiblemente abatido. Tenía el pelo despeinado, la mirada cansada, la ropa arrugada, pero aún así con la misma mirada manipuladora de siempre. «Enrique, espera, solo quiero hablar». Se detuvo, respiró hondo y fue hacia él. «¿Qué quieres? Vivimos juntos tantos años, te di los mejores años de mi vida, y ahora lo tienes todo, y yo no tengo nada». «Enrique, ya lo tenías todo. Tenías mi confianza, mi amor, mi lealtad, mi apoyo cuando no teníamos nada, y cuando llegó tu momento de compartir conmigo, lo quisiste todo para ti». Intentó tomar su mano. «Estaba ciego. Cometí un error, pero sabes, éramos compañeros. Pensé que el dinero me liberaría, pero no sabía cómo vivir sin ti». Retrocedió un paso. «No, Enrique. Sí lo sabías, tanto que me dejaste sin mirar atrás. Simplemente no sabías que la vida lo exige, que todo lo que plantamos vuelve». La miró con lágrimas en los ojos. «¿Ni siquiera me das una oportunidad?» «La misma oportunidad que me diste. Ninguna. Y me parece bien». Se dio la vuelta y se fue. Sin rabia, sin dolor, solo con la certeza de que ahora era ella quien definía el rumbo de su propia historia. La madre de Enrique estaba gravemente enferma. Su estado empeoraba cada día, y los médicos habían sido claros. Necesitaba una cirugía de corazón urgente. El problema era el costo. El procedimiento era caro, mucho más de lo que la familia podía permitirse. Carlos ya lo había intentado todo. Había vendido el auto, retrasado el pago de las facturas, rogado a sus amigos que lo ayudaran, pero el costo era demasiado alto, y el tiempo apremiaba. Desesperado, Carlos tomó una decisión difícil. Cogió el teléfono y, con la voz entrecortada, llamó a Luciana. «Señora Lucia, lo siento, sé que es delicado, pero se trata de mi madre. Está muy enferma. La cirugía tiene que hacerse en los próximos días, si no, no sobrevivirá. Sé que lo que hizo mi hermano fue imperdonable, pero usted conocía a mi madre. Sabe que ella no tiene la culpa de nada. No sé a quién más recurrir. ¿Podría
¿Prestarme el dinero? Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Luciana sintió que se le encogía el corazón. Recordó a la mujer sencilla y amable que, a pesar de ser la madre de Enrique, siempre la había tratado con cariño. Respiró hondo y respondió con firmeza. Carlos, no tendrás que pagar nada. Yo pagaré toda la cirugía. ¿En serio? Yo ni siquiera sé qué decir. Solo hay una condición, interrumpió con suavidad. No le dirás a nadie que fui yo quien pagó. A nadie. Ni siquiera a tu madre, y mucho menos a Enrique. ¿Lo prometes? Carlos tragó saliva con fuerza, abrumado por la emoción. Lo prometo. Muchas gracias. De todo corazón. Al día siguiente, una empleada de confianza de Luciana fue al hospital y pagó todos los gastos de la cirugía. Hospitalización, equipo médico, exámenes, cuidados posoperatorios. Todo se gestionó con discreción como ella había solicitado. Nadie sabría jamás que detrás de ese gesto estaba la misma mujer que Enrique intentó borrar de su propia historia. Pero para Luciana, eso fue suficiente. No necesitaba reconocimiento. Solo quería salvar una vida, aunque fuera la de la madre del hombre que más la lastimó. Con el paso del tiempo, y la fortuna de Luciana cobrando aún más visibilidad gracias al éxito de su empresa y el impacto social que causó, Enrique se hundió en la obsesión, el resentimiento y la codicia. Sin un trabajo estable, despreciado por muchos de sus antiguos amigos, que lo rodeaban en la cima, vio en Luciana no solo la razón de su declive, sino también su única salvación financiera. Fue entonces que, dominado por pensamientos distorsionados, Enrique comenzó a idear un plan desesperado: secuestrar a Luciana y exigir una suma millonaria por su liberación. Pasó semanas reclutando a 2 viejos conocidos con antecedentes penales, prometiéndoles compartir con ellos una parte del rescate. El plan era simple y cruel: sorprenderla a la salida del trabajo y llevarla a una granja abandonada en las afueras de la ciudad. La ejecución fue precisa. Un viernes lluvioso, Luciana salía sola tras una larga reunión. Un coche negro se detuvo. 2 hombres enmascarados se acercaron a ella y en cuestión de minutos estaba amordazada en el asiento trasero, sin entender qué estaba pasando. Despertó horas después en una habitación oscura y húmeda, y reconoció la voz que discutía en la habitación contigua. Era Enrique. Va a tener que pagar. Me debe todo. El dinero debería ser mío. Ella no era nada sin mí. Sin embargo, Carlos, el hermano de Enrique, había empezado a sospechar del comportamiento de su hermano. Notaba conversaciones extrañas, ausencias prolongadas y un nerviosismo que no correspondía a la simple frustración. Un día, decidió seguirlo. Dejó todo a un lado y siguió el coche de Enrique hasta la finca. Al acercarse al lugar aislado, vio el coche aparcado a lo lejos. Su corazón se aceleró. Carlos no tenía ninguna duda. Algo malo estaba pasando. No lo pensó 2 veces. Llamó de inmediato a la policía y permaneció escondido cerca hasta que llegaron las patrullas. La acción fue rápida. La policía invadió el lugar, rescató a Luciana, conmocionada pero viva, y arrestó a Enrique en flagrancia, junto con sus cómplices. La escena fue dura para Carlos. Ver a su hermano esposado, gritando, fuera de sí, fue un golpe. Pero nada dolía más que recordar que la mujer que ahora secuestraba había sido la misma que salvó la vida de su madre. Días después, Carlos decidió visitar a Enrique en la cárcel. «Has perdido la cabeza, Enrique. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» «Me lo quito todo», gritó Enrique desde el otro lado del cristal. «Solo quería lo que me correspondía». «¿Verdad?», alzó la voz Carlos, furioso. «Querías todo para ti cuando ganaste la lotería. La abandonaste como basura. ¿Y sabes qué hizo después? ¿Sabes quién salvó a mamá cuando estaba al borde de la muerte? ¡Luciana!». Enrique se detuvo. Su mirada, que antes era agresiva, ahora era solo confusión. Ella, ¿qué?
Luciana fue quien pagó toda la cirugía de mamá. Hospitalización, tratamiento, medicinas y lo que es más. Desde que mamá regresó a casa, es ella quien te envía una pensión mensual para ayudarte con las medicinas y las citas, y lo hace en secreto, para que nunca te enteres. ¿Y qué haces? ¿Planeas secuestrarla? Enrique bajó la cabeza. Por primera vez en años, no obtuvo respuesta. Carlos se levantó y miró a su hermano con una mezcla de desprecio y dolor. Perdiste a la única mujer que realmente se preocupaba por ti. Y ahora lo has perdido todo de una vez por todas. Luciana ni siquiera merece una disculpa de tú. Ella se merece el mundo, y lo está construyendo sola. Carlos salió de la cárcel con lágrimas en los ojos, y el corazón hecho pedazos, no por Enrique, sino por el recuerdo de su hermano que ya no estaba. Luciana decidió no mirar atrás. Después de todo lo vivido, la traición, la injusticia, el miedo, la superación, comprendió que su misión era mucho más grande que simplemente ganar. Quería transformar. Con el crecimiento de su empresa y sus proyectos sociales, Luciana decidió dar el paso más audaz de su carrera. Fundó el Instituto Viver Plena, un gran proyecto con operaciones nacionales dirigido exclusivamente a mujeres que, como ella, habían sido marginadas, silenciadas, traicionadas o abandonadas. El instituto ofrecía alojamiento temporal, formación profesional, apoyo psicológico, acceso a la justicia y, sobre todo, apoyo humano. El lema impreso en las paredes guió todo su trabajo. No estás sola, y tu historia aún puede ser hermosa. No buscaba la fama, rechazaba las entrevistas, dejando que las voces de las mujeres a las que ayudaba hablaran por sí solas. Pero su generosidad, competencia y firmeza cautivaron a todas las que se cruzaron en su camino. Luciana se convirtió en un símbolo de reconstrucción, pero nunca por orgullo. Fue la gratitud lo que motivó sus pasos. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por haberse redescubierto a sí misma. Gratitud por haber elegido el amor propio y la compasión, incluso cuando el mundo intentó empujarla hacia el odio. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Tenía paz, tenía un propósito, y sobre todo, se respetaba a sí misma. Hoy, cuando veo a alguien intentando aprovecharse de otra persona, recuerdo. A veces la vida da vueltas, pero cuando lo hace, vuelve con creces. Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Sigue el canal, compártela con alguien que necesite saber que siempre es posible empezar de nuevo. Y mira las otras historias conmovedoras que tenemos aquí, porque a veces todo lo que necesitamos es una nueva oportunidad para florecer.